Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y el mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú haces bien, Jesús.
Le voy a invitar a abrir en sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 18. En Jeremías, ustedes conocen la historia y la citamos en la semana pasada. El Señor está hablando al profeta y es una historia hermosísima por el tiempo que este profeta estuvo predicando en Israel y estuvo predicando en el exilio y estuvo predicando durante todo el tiempo que pasó todo lo que pasó en el pueblo de Israel durante el exilio a Babilonia. Pero vemos un Dios que comienza a hablar con Jeremías y que Jeremías comienza diciendo: yo soy joven, yo no tengo palabras. Y el Señor le dice en el capítulo 1: ve y predica, porque si tú no predicas, si tú no obedeces en el predicar mi palabra, las cosas que yo te estoy diciendo para que le digas a ellos te van a pasar a ti. Y cualquiera diría: bueno, Jeremías salió y predicó, pero el asunto se volvió más áspero porque fue una predicación que duró mucho tiempo. Y por mucho tiempo Jeremías tuvo que estar predicando, y esto pudo haber agotado a cualquiera. Pero el Señor tenía una manera de hablar a Jeremías muy peculiar, porque usaba muchas formas, y vemos en el capítulo 18, vamos a leer solamente hasta el verso 8. Dice Jeremías 18, del 1 al 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él tenía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Esta mañana yo estoy con Abdiel mirando la historia de Noé. En la historia de Noé, al final, después de que aparece el gran arco iris con los colores y todo eso, Dios le dice a Noé: yo no volveré a destruir más la tierra con agua. Y la pregunta de Abdiel es: ¿Dios hizo algo malo? Yo no. ¿Por qué? Porque Dios dice que él no lo va a volver a hacer. Dice: no, como a la que él hace, ¿verdad? Ya yo no lo voy a volver a hacer. Entonces, como Dios dijo que no lo iba a volver a hacer, pensamos como en su mente, lo que él racionalizó fue: Dios hizo algo malo, porque si Dios dice que no lo va a volver a hacer, es porque él hizo algo malo. Digo, no. Dios dijo que no iba a volver a destruir el mundo con agua. Sí, pero si él no lo va a volver a hacer es malo. Digo, no, lo que pasa es que cuando lo vuelva a hacer, lo va a hacer mejor. Será con fuego. Y yo sé que en la mente de él quedó como, güey, destruido con agua y destruido con fuego. Entonces la enseñanza, el Señor lo hará mejor. El Señor destruyó y aún su destrucción será mejor. En Jeremías, el Señor nos habla aquí de esta vasija de barro que el alfarero, en una imagen, ¿verdad? El alfarero hace, el alfarero destruye y el alfarero comienza a hacer otra vez. Y sin arruinarles el fin del mensaje, eso somos cada uno de nosotros en las manos de Dios, barro. Pero quiero apuntar a varias cosas primero, y en el versículo 1 y 2, quiero apuntar a este Dios que nos habla y este Dios que nos hace oír. Dios es un Dios que todavía habla a su pueblo y Dios es un Dios que todavía nos ministra. Pero este Dios que nos habla es el mismo Dios que abre nuestros oídos para que escuchemos. No es un Dios solamente que habla y espera que nosotros con los oídos tapados escuchemos. Dios es un Dios que habla y es el mismo Dios que nos abre los oídos para que escuchemos su palabra. En el versículo 2 de Jeremías 18 dice: levántate, esto es a Jeremías, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. El Señor, como veremos más adelante, se ha propuesto en su corazón y para su propia gloria moldearnos a nosotros conforme a su voluntad. En Filipenses 1:6 nos dice: el Señor nos perfeccionará. Él se ha comprometido consigo mismo
a perfeccionarnos, que esa buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la perfeccionará. Y para ello, no solamente tenemos que ser oidores de su palabra, tenemos que ser hacedores. Y para escuchar, para ser oidores de su palabra en primera instancia, el Señor tiene que abrir nuestros oídos. El problema es que con nuestro pecado, con nuestras mortificaciones, con nuestro estilo de vida, se nos van llenando los oídos espirituales como de una cerilla, donde la voz de Dios como que es difícil de ser escuchada y no sabemos cómo volver a escuchar la voz de Dios. C.S. Lewis escribe en uno de sus libros, El problema del dolor. El dolor es ese megáfono que Dios toma para hacernos escuchar. Y cuando nosotros hemos pasado meses como que hemos pasado ahora, de mucho miedo, de mucho temor, de quedarnos encerrados, donde se nos ha limitado la amistad, el congregarnos, el hablar, el socializar, todas esas cosas que se nos han cerrado, entonces no nos queda de otra que abrir los oídos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Vamos a escuchar a ver, porque todo lo que Dios ha hecho tiene que tener un propósito y tenemos que buscar su voz, como decíamos la semana pasada. Pero nos queda la esperanza y la motivación y la bendición de que Dios es un Dios que habla a su pueblo y un Dios que también nos destapa los oídos para que podamos escucharle. No es un Dios que nos deja como a la suelta, como yo te voy a hablar y si tú quieres escucha. El Señor a veces como que nos agarra por aquí por la quijada y nos dice, escúchame. Como cuando uno toma a su hijo, escúchame lo que te voy a decir. Tienes que dejar todo lo que estás haciendo para que pueda entonces tener los oídos para escuchar mi voz. Y eso el Señor lo hizo con Jeremías y como veremos también lo hace con su pueblo. El Señor nos está llamando, escúchame. Yo voy a hablar y yo mismo te haré escuchar. Yo voy a provocar y yo voy a hacer un milagro en tu corazón de que aún teniendo los sentidos, como dice Pablo, embotecidos, yo te voy a hacer escuchar. Y lleva a Jeremías a esta casa del alfarero. Y tú tienes que pensar, por ejemplo, en términos de este profeta, un profeta que Dios le habla directamente y Dios le dice, yo te voy a hablar, yo quiero que tú hagas esto y aquello. Y usted se preguntará, ¿por qué Dios no le dijo lo que tenía que decirle a Jeremías inmediatamente? ¿Por qué Dios le dice, no, ve a casa del alfarero? Y el alfarero probablemente ni tiene nada que ver con esta historia. ¿Quién sabe quién era ese alfarero? ¿Qué hacía ese alfarero? ¿Por qué estaba en ese momento, en esa precisa hora, trabajando con el barro? Pero el Señor dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero. Yo no sé cómo sucede esto, pero en mi mente yo siempre he pensado como Jeremías echando por la ventana de la casa del alfarero. No sé si ese alfarero era amigo de Jeremías y Jeremías sabía dónde iba a ir y Jeremías fue a visitar a su amigo que estaba trabajando con el barro, o si fue algo así, un alfarero por ahí que Jeremías fue a ver a trabajar en su patio. Pero la escena que se ve aquí, y Dios había usado este sistema muchas veces con Jeremías, le puso una olla, le puso otro asunto, lo lleva a ver esto, lo lleva a ver aquello, y le ponía un sinnúmero de analogías donde Dios le decía a Jeremías, ve allí que tú vas a ver una olla hirviendo. Y Jeremías se queda, ¿y qué es esa olla? Ah, es esto y esto y esto. Ve allí que allí hay un alfarero, y yo te voy a mostrar tal cosa. Ah, eso, esto y esto y esto. El versículo 4 dice, versículo 3, perdón. Y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Si alguna vez usted ha trabajado con arcilla o con barro, hay una rueda que ya es eléctrica y otra rueda que usted tiene que darle el pedal usted mismo. Y usted va moldeando, pero llega un momento en que se le deshace y no hay manera de arrancar otra vez. Entonces hay que deshacerlo de nuevo, volverlo una bola, si no es que toma arcilla de nuevo. Y volver a fabricar y volver a darle forma. Dice que esa vasija se echó a perder. Muy común para el que está trabajando con barro y con arcilla. Dice, pero el alfarero volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Nosotros siempre creemos en un Dios y nos imaginamos este Dios que fabrica, que hace, y como cantamos, Dios todo lo hace bien. Pero para Dios hacer bien, muchas veces implica lo que vemos aquí. Tiene que destruir. Principalmente, como nosotros si somos vasijas de barro delante de la mano del Señor, es que yo vengo a los pasos, a los caminos del Señor,
pero vengo con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, con mi forma de hablar, con mi forma de ser, con mi forma de meditar y con mi forma de digerir las circunstancias que me suceden. Y cuando vengo a los caminos del Señor, el Señor obra en mí. Y hasta cierto punto usted se cree como, oh, ya sé lo suficiente. Y el Señor entonces tiene que desbaratarte y hacerte otra vez hasta que tú te sientes, oh, ya sé lo suficiente. Y el Señor tiene que desbaratarte y hacerte otra vez hasta que tú entonces cada día vayas siendo moldeado a su imagen. Y tal cual esta vasija de barro, el Señor haga contigo según a Él, no a ti, a Él le parezca mejor hacer contigo. Nuestra forma de pensar es tan arrogante que nosotros queremos a veces dictaminarle a Dios lo que Él tiene que hacer con nosotros. Nuestra forma de orar o de pedir a Dios o de obrar cuando vemos una circunstancia es lo que yo creo, lo que yo entiendo que debería hacerse en esta situación. Esto es lo que yo debería hacer, esto es lo que debería hacer tal cosa. Y el Señor no obra de esa manera. Y yo creo que lo más difícil de esto es cuando Dios nos deja en una incertidumbre, donde Dios no te dice, yo quiero que tú hagas esto o aquello, sino que el Señor dice, yo quiero que tú tengas este carácter. No es un asunto de acción, es un asunto de ser. Y el Señor hace con nosotros espiritualmente tal cual hacía este alfarero con el vaso de barro. Y cuando Jeremías ve esta imagen y ve a este alfarero que fabrica, destruye y vuelve a fabricar, entonces viene la palabra de Jehová a él diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿No podré yo hacer con mi pueblo, Dios hablando, como hace este alfarero con su barro? El alfarero es dueño del barro. El barro no le dice al alfarero, hazme de esta manera, o yo quiero ser de esta manera. El alfarero hace con el barro tal cual le da la gana. Y el Señor está diciendo aquí, ¿acaso no puedo yo, creador de ustedes, hacer con ustedes como yo entienda? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, verso 6, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Tal cual ese barro en las manos del alfarero, así estamos nosotros en las manos del Señor. ¿Y qué pasa con esto? Qué bueno es esto cuando vemos ese alfarero moldeando una vasija. Porque está haciendo, está fabricando, está creando, está dándole forma, está haciendo conforme a su voluntad. Y vemos esa creación, esa formación, ese nacimiento en cada uno de nosotros. Imaginémoslo en el sentido espiritual de nuestras vidas. Qué bonito es ver cuando tú te das cuenta que Dios está obrando en tu vida. Cuando tú ves que tú escuchas a Dios, que tú lees la palabra, que te ministra, que tú oras y Dios responde, que tú predicas y la gente se convierte, que tú vienes a la iglesia y eres edificado, que tú hablas con un hermano y se motiva mutuamente al amor y a las buenas obras. Esas cosas son hermosas. Pero el Señor también provee momentos en donde necesitamos ser rotos, donde necesitamos ser quebrantados. Y ese quebrantamiento viene a nosotros de muchas formas y de muchas maneras. Ese quebrantamiento viene en la destrucción de esos ídolos que uno tiene dentro de su corazón. En estos días, particularmente a raíz de esto, yo no sé cuántos de ustedes han tenido el momento incómodo donde usted se encuentra con alguien que tiene estos 3 meses, 2 meses, 4 meses sin ver. Y usted sabe que no puede abrazar, usted sabe que no puede ir a dar un beso, usted sabe que no puede ir a dar la mano. Pero el anhelo de ver a esa persona como que sobrepasa todo eso. Y usted quiere ir como con un amor a abrazar al hermano. ¡Hey, Dios te bendiga! Y se le pone de lejos. Y a usted le da como ¡ay! Dolió un poco. Yo sé que sí, pero no. Si le ha sucedido. Y uno es quebrantado. Y son como de esas microfracturas que uno tiene que sentir. En esta semana, una noticia en Christianity Today está diciendo, aparte de las iglesias predominantemente blancas en Estados Unidos, las iglesias que son compuestas por las minorías, iglesias de negros, iglesias de latinos, iglesias de otro grupo, alrededor del 65% de las personas que han ido a los cultos se han sentido incómodos.
y han expresado en encuestas, no nos hemos sentido bien yendo al culto. Los factores, muchos, que el uso de la mascarilla, que el tomarse la temperatura, que la entrada por un lado, que tiene que ser los templos al 50%, al 30%, que no va todo el mundo como querría verse, que la iglesia se ve como si estuviera ensayando y no haciendo, un sinnúmero de cosas. Pero si el Señor está tomando todo esto para destruir nuestros ídolos y quebrantarnos, ¿cuántos de verdad venimos a la iglesia porque queremos estar aquí por la causa de Dios y no por ver personas? ¿Cuántos de verdad estamos aquí y el Señor nos tiene aquí quebrantándonos y rompiendo los esquemas que nosotros tenemos construidos en nuestra mente? Cuando decimos yo sé hacer ministerio y el Señor te dice no, tú no sabes, mira, está cerrado. No, tú dices, nosotros tenemos el gran templo del mundo. No, no lo tienen, ahí está cerrado. Solamente pueden recibir la mitad de la persona que puede albergar el lugar. Como el Señor nos toma y nos quebranta y nos rompe para decirnos a nosotros, esto es lo que yo quiero en lo que yo quiero que tú te enfoques. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto en la iglesia consumidores? Que venimos aquí a comer lo que se nos sirva. Y no estamos buscando a Dios de todo corazón individualmente para venir aquí y hacer como nos dice la palabra, motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. El Señor tiene que quebrantarnos. Y la promesa de Dios es que Él tiene que, como dice ese versículo allí, en el verso 7, en un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Y es cierto que Dios está hablando aquí a los reinos que estaban atacando a Israel. Pero recuerden que la imagen que debemos tener de Dios no es el Dios que siempre está fabricando. Es un Dios que a veces le es necesario destruir, derribar, arrancar para poder plantar, para poder fabricar y para poder rehacer. Nosotros tenemos que venir a Dios con una actitud de quebrantamiento, una actitud humilde, como decíamos el domingo pasado, quebrantados y humildes de espíritu para que Dios habite entre nosotros y haga conforme a su voluntad. Que no salgamos nosotros de aquí con esa mentalidad de, ya yo soy perfecto, ya yo me la sé toda, ya yo me sé la Biblia, ya yo sé cómo se ora, ya yo sé cómo se predica, ya yo lo sé todo, cuando en realidad el Señor necesita esos bebés que están en los pechos de las madres, esos necios para glorificar su nombre. Si alguno se cree ser sabio, hágase necio para que llegue a ser sabio, nos dice en 1 Corintios. Este mensaje no es el mensaje de reconstrúyete como anda un libro por ahí. No es que tú ahora con el quebrantamiento te formes tú mismo como tú quieras hacerte, es que dejes que Dios así mismo te quebrante y sea el mismo Dios que te refabrique y te haga entonces conforme a su voluntad. No es que Dios haga la cosa a medias, pero Dios nos va a ir preparando en la medida en que vamos creciendo para las circunstancias. Hay momentos que ya tú estás bien, el Señor necesita desbaratarte para hacerte de nuevo. Y ahí donde vas a caminar, entonces después el Señor necesita desbaratarte y hacerte de nuevo. Un día el Señor nos perfeccionará y seremos perfectos delante de su presencia. Por último, nosotros estamos en este proceso de quebrantamiento y avivamiento y quebrantamiento y avivamiento, esa renovación de la cual cantábamos. Estamos en ese proceso a causa de Cristo. Es por Cristo que nosotros siquiera estamos, como dice una canción por ahí, en el taller del maestro. Si Cristo no va a la cruz, ninguno de nosotros estuviéramos en este proceso de formación delante de su presencia. En Romanos capítulo 9 se nos vuelve a hablar de este alfarero. Ahora, no del alfarero amigo de Jeremías, sino del alfarero eterno, de ese alfarero divino, de ese alfarero que nos tiene a nosotros como vasos de barro delante de su presencia. Lo primero es que Dios deja claro que ese pueblo de Israel, al cual ciertamente esas palabras le estaban siendo dichas en el tiempo de Jeremías, la iglesia es ese pueblo de Israel. Y
como lo vemos allí, el Señor está hablando una vez más a su pueblo. A partir del verso 6 de Romanos capítulo 9 nos dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no son todos los que descienden de Israel israelitas. Te dirá, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo que yo le diga, no todo el que nació en Dominicana es dominicano? Y está diciendo, no todo el que desciende de Israel es israelita, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que la palabra de Dios dice: en Israel te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. La Biblia se explica sola, En Israel te será llamada descendencia. Eso fue dicho a Abraham, y Pablo aquí está explicando por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo, en el verso 8. Esto significa que no todos los que son hijos de Abraham según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos son los que son hijos según la promesa, y esos son contados como descendientes. Es decir, que los que son hijos de Abraham según la promesa son aquellos a los cuales se le aplica el evangelio. Y más adelante, habiendo clarificado eso, ¿verdad? En el verso 19, vemos a un Dios que está hablando aquí diciendo, bueno, no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien tiene misericordia, es Dios quien ha extendido su mano a su pueblo para decirle, yo quiero formarte. Y Pablo toma el argumento, una diatriba aquí, que está diciendo, el verso 19, tú me dirás, ¿y por qué Dios inculpa? ¿Quién ha resistido jamás su voluntad? Y el mismo Pablo responde, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ustedes escuchan a Pablo ahora y pueden ver la conexión que hay entre estas dos historias. ¿Puede el vaso de barro decirle al alfarero, ¿y por qué tú me has hecho de esta manera? El alfarero tiene todo control sobre el barro. Verso 21, otra vez la misma pregunta que acabamos de leer. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo está diciendo aquí, ¿acaso el alfarero no es el dueño de su barro y puede hacer con su barro lo que él quiera? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que los preparó de antemano para gloria. La realidad es que si hablamos de esto espiritualmente, hay vasos para honra y vasos para deshonra. Las crisis mundiales, las guerras, los pleitos, las enfermedades, las plagas, todo eso simplemente nos hacen relucir lo que de verdad hay en nuestros corazones. ¿Dónde de verdad yo tengo mi corazón puesto? ¿Dónde yo estoy fundamentado? ¿Qué es la base de mi vida? Todo esto que nosotros vemos en el mundo, a eso es que nos ayuda. Cuando dicen entonces, bueno, después de estas elecciones, después de agosto, se está hablando en septiembre, vamos a ver una crisis mundial como nunca se ha visto en los últimos 100 años, después de la gran recesión, y esto pudiera ponerle a cualquiera las rodillas a temblar, y nosotros pensamos, el Señor tiene toda potestad sobre el barro y hace conforme a su voluntad. Y gracias a Dios que nos está quebrantando. Gracias a Dios que está rompiendo cada uno de nuestros ídolos. Gracias a Dios que nos está cogiendo así como vasija de barro y nos está desbaratando. Ahora bien, no nos quedemos desbaratados. Si estamos en el taller del Maestro es por la causa de Cristo. Cristo es aquel que nos ha llevado a la presencia de Dios y Dios está trabajando en nosotros gracias a la persona de Cristo. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y Dios ha tenido mucha paciencia con los malos.
pero Dios ha prometido que nos perfeccionará conforme a su voluntad. Nosotros durante estos días queremos hablar de esto, de ser quebrantados en la mano del Señor, que el Señor de verdad nos rompa, que el Señor de verdad no nos quiebre y que nos haga otra vez. Y que de verdad eso sea una oración nuestra. Señor, quebrántame. Señor, ayúdame a que yo dependa solamente de ti y que de verdad podamos ponernos en sus manos y que el Señor obre conforme a su voluntad. Permítame orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu amor. Estamos confiados, Eterno, de que tú estás obrando en medio nuestro. Yo quiero pedirte, Eterno, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, que tú continúes obrando en cada uno de nosotros, rehaciéndonos, que nos quebrantes, oh Dios, que hagas con nosotros conforme a tu voluntad. Y si tenemos algo que pedir en esto, ayúdanos, Señor, a que seamos vasos de honra y no vasos de deshonra. Ayúdanos, oh Rey. Padre, queremos que nuestras vidas te agraden. Queremos que nuestra vida te adore, que nuestras almas te exalten. Es el anhelo de nuestro corazón. Y confiamos en tu Espíritu que tú nos ayudarás. Padre, que no sea solamente esta enseñanza, sino que al salir de aquí en nuestra vida, en la semana, tú ministres nuestros corazones a ver cómo tú obras en nosotros por medio de Cristo. Y que podamos ser formados conforme a su imagen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.